Buenas noches, hermanos, sean bienvenidos a un estudio más de los días jueves. Les recordamos a los que nos están viendo y a los que estamos aquí, que estamos viendo un panorama, libro por libro de la Biblia. Ya nos estamos acercando a la recta final. Estamos estudiando ya los últimos libros del Nuevo Testamento. Si recuerdan, ahora sí, hace 8 días vimos la primera carta a los tesalonicenses. Lo menciono porque es importante que recordemos un poco del contexto de la primera carta. ¿Por qué? Porque hoy vamos a estudiar la segunda carta y esta tiene relación a la primera. No son temas aislados, sino el propósito de que se escribiera la segunda carta a los tesalonicenses justamente da porque en la primera hubo una serie de temas que la iglesia entendió que lo que vimos hace 8 días llegaron a comprender, llevar a la práctica. Sin embargo, la segunda carta fue necesaria, ya que se empezaron a presentar una serie de situaciones por la cual Pablo tuvo la necesidad de volver a escribirlos. Entonces, esta segunda carta a los tesalonicenses también es una carta breve. Lo mismo, es más breve aún que la carta anterior. En la carta anterior teníamos 5 capítulos, ahora tenemos 3 capítulos, los cuales son de una lectura muy sencilla, porque si vemos el contenido de cada capítulo, abarca entre 12, 14 versículos hasta 19 aproximadamente. Entonces, no es un libro complejo de leer. Lo que sí es que aborda temas difíciles y justamente parte de lo que vamos a ver hoy es los retos de interpretación que podemos notar aquí, pues son difíciles. ¿Quién recuerda cuál es como el tema principal de la carta de Primera Tesalonicenses? ¿Qué vimos que era como la escatología? Entonces, es una carta breve, pero a ver, ¿quién ya domina la escatología? Ya se nos fue Carlitos para que levante la mano. Carlitos regresa para echarnos la mano. Realmente es un tema que no dominamos y del cual surgen muchas dudas. Además de eso, hay muchos debates, hay muchos puntos de vista, pero el día de hoy vamos a ver cómo Pablo aborda la escatología ahora en la segunda carta. ¿Sale? Vamos a iniciar con nuestro estudio haciendo una oración. Gracias, hermano. Para que sea el Señor que nos ayude. Disculpen ustedes, casi no soy de agua. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estudiar libro a libro. Gracias por los que están aquí, los que lograron llegar aún con el clima como está, y para todos los que nos ven desde casa. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine para poder comprender las riquezas que hay en tu palabra. Y te damos gloria, Señor, y te pedimos que todo lo que hoy aprendamos, Señor, nos sea útil y confronte nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Vamos a empezar a desarrollar lo que normalmente ya hemos visto. ¿Quién es el autor de la epístola? Pablo. ¿Sale? Pedro, dice David que Pedro. Pablo, capítulo 1, versículo 1 de la segunda carta, empieza exactamente igual que el primer libro de la primera carta. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Como vimos hace 8 días, el hecho de que Pablo mencione aquí a Timoteo y a Silas como a sus coautores da la idea de que pues ellos participaban junto con Pablo en este segundo viaje misionero. Si recordamos en el libro de Hechos, veíamos en el capítulo 15, 16 y 17 que al emprender este viaje misionero, empieza Pablo tomando a Timoteo porque ya no quería estar con Marco por el problema que habían tenido y se separa de Bernabé. Y después de salir con Silas, en el viaje se encuentran a Timoteo y los acompaña. Me parece que es el capítulo 17 que estudiábamos, donde dice que una vez que estando en Corinto, explicando y Pablo predicando con gran entusiasmo,
Timoteo se acerca con él, y lo vimos en la segunda carta, en el capítulo 2, que le da las noticias acerca de lo que había acontecido con los tesalonicenses. Entonces, es por esto que si leemos el capítulo 1, versículo 1, y menciona a estas tres personas, es por el hecho de que ellos acompañaban a Pablo y le estaban dando esta información que de primera mano Pablo no podía obtener. Y es porque vemos en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 17, que es parte de una de las controversias que no es necesaria, que es una controversia que se ha dado en nuestra religión, en nuestro ámbito cristiano, donde desconfían de que el autor haya sido Pablo. Sin embargo, no hay pruebas como para descartarlo. Entonces, 3:17 dice: la salutación es de mi propia mano, dice, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. Ahora vamos a ver que este versículo no solamente nos sirve para saber que el autor de la carta es Pablo, sino porque también es importante que él aclare esto. ¿Por qué? Por el problema que se está suscitando en este libro. Entonces, ¿por qué? Ya lo veíamos hace 8 días, lo vuelvo a repetir. ¿Por qué algunos piensan que Pablo no es el autor de la carta? Por los mismos asuntos escatológicos, ¿no? De que algunos creen que en la primera carta, el asunto escatológico, están abordando de que Cristo inminentemente viene, y el sentido de que Pablo les explica en la carta de que sí viene como ladrón en la noche, no les está dando a entender que pues ni cuenta se van a dar, sino que va a ser algo repentino o algo que va a suceder. Y la segunda carta, como vamos a estudiar el día de hoy, relata una serie de hechos o de eventos que deben de ocurrir antes de que Cristo venga, hablando del día del Señor. Entonces, estos dos temas, aunque parecieran ser distintos, no lo son. Simplemente Pablo quiere abordar en esta segunda carta unos temas diferentes o aclarar algunos puntos de las controversias o de las situaciones que en la primera carta había dado por hecho y que los tesalonicenses en la segunda demostraron que no del todo. Pero con lo que acabamos de leer, pues no hay duda de que Pablo sea el autor de esta carta. Además de lo que ya vimos en el estudio anterior, pues el libro de Hechos nos da luz de que Pablo inició este viaje misionero, visita esta iglesia, y en las series de pasajes que vemos, les dice: como ya estuve con ustedes, como ya les expliqué, y explica parte de lo que sucedió, del por qué se tuvo que ir Pablo. Bueno, entonces por eso damos por hecho que Pablo es el autor. ¿En qué fecha se escribió este libro? Bueno, esta carta. Esta segunda carta se escribió entre el año 51 y 52 de Cristo aproximadamente. ¿Por qué no tenemos una fecha exacta? Bueno, ya sabemos que las fechas pueden variar, no es un dato totalmente objetivo, pero sí hay pasajes que nos pueden ayudar a más o menos a datar la fecha. Si queremos entender un poco de por qué consideramos el año 51 entre el 51 y el 52, pues es necesario que volvamos a la carta de Primera Tesalonicenses. Pero no va a ser el caso ahorita, hay que ver el video anterior o ver las notas. Pero vimos parte de que se había encontrado una inscripción que databa del año 51 del procónsul que estaba en esa época, que nos da información de que sería aproximadamente en el 51. Se pone aquí que está entre el 51 y el 52, porque vamos a ver, por ejemplo, segunda de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces, Pablo ya había dado una serie de instrucciones en la primera carta, y mientras él está en Corinto, si vemos Hechos 17, del 1 al 4, nos va a dar una explicación breve, Hechos 18, 11, nos da una fecha de que Pablo, ¿qué tiempo estuvo en Corinto? No lo explica qué tiempo estuvo en Tesalónica. Más o menos tenemos una idea de que estuvo breve tiempo, porque hubo una persecución después de que él predicara el Evangelio por 3 días de reposo. Y nos dice en Hechos 18, 11 que estuvo aproximadamente 18 meses. Entonces,
Si más o menos decimos que en el año 51 aproximadamente escribió la primera carta, la segunda fue casi inmediata, entonces fue entre el 51 y el 52 después de Cristo que él redacta esta carta, y fue por una urgencia que él necesitaba aclarar. Ahora, ¿cuál es el género literario de esta epístola? Por lo que vemos, todavía no la pongo, puedes ponerlo, Dieguito. Por lo que vemos en el contenido de la carta, a pesar de que aborda temas escatológicos y la carta anterior daba una serie de instrucciones de, bueno, ya que estaba con ellos y había fundado la iglesia y se tuvo que ir, y en la primera carta tuvo que dar una serie de instrucciones y exhortarlos a cómo deben de comportarse, esta segunda carta demuestra más un tono pastoral. ¿Por qué? Por la preocupación que demuestra Pablo hacia los creyentes de Tesalónica por la situación que estaban viviendo. Y aquí es donde vamos a entrar un poco en contexto. ¿Qué ocurrió? Bueno, después de que Pablo escribe la primera carta y viendo que los de Tesalónica estaban demostrando una fe verdadera y estaban aguantando la persecución, el abuso, el desgaste en ellos, el estar contra ellos, el que sus vecinos les dejaran de hablar, en que todo el pueblo griego, romano estuviera en contra de ellos, aún vemos que ellos se mantenían firmes en la fe. Pero en la segunda carta, después de haber sido afirmados por las palabras del apóstol Pablo, la iglesia empieza a tener una persecución aún mayor. O sea, si no era suficiente que ellos ya hubieran sido discriminados y que estuvieran sido perseguidos o asesinados, no era suficiente. Aún el imperio llegó a tener más en su contra. Y es por eso que, además de eso, de que muchos habían perecido después de esta carta, empieza una preocupación que vamos a ver en esto, y es que alguien empieza a hablar en el nombre de Pablo. Por eso vemos la importancia del capítulo 3, versículo 17, afirmando que Pablo era el autor y cómo él sellaba sus cartas para saber que él las había escrito. Y es que resulta que había corrido rumores, y por eso Pablo en el capítulo 2 empieza a explicarles que no hicieran caso de cualquier espíritu, palabra o carta que recibieran. ¿Por qué? Porque eso los tenía confundidos a ellos. Y vamos a ver justamente, a esto tiene que ver con el tema principal del libro. Al igual que la primera carta, este libro va a abordar el tema de la escatología, pero aclarando las confusiones relacionadas a lo que es el día del Señor. De esto se va a tratar esta segunda carta a los tesalonicenses. Sin embargo, además de que va a hablar de esto, nos ofrece 3 propósitos la carta. El primero es ofrecer consuelo a los creyentes en medio de la persecución. El segundo es el corregir esas falsas enseñanzas que habían recibido, no de la primera carta, sino de lo que vino después. Y por tercero, quiere confrontar a los creyentes desordenados. Estos 3 puntos que vamos a ver también tienen que ver con el bosquejo del libro, que vamos a empezar a estudiar. En primera, bueno, ¿por qué ofrecer consuelo a los creyentes? Vamos a ir leyendo, creo que sí nos da tiempo de hacer una lectura completa de la carta porque no es gravosa. Entonces vamos a leer, y si podemos hacerlo todos juntos, me gustaría que leyéramos el primer capítulo, y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 12. Del capítulo 1, versículo 3 al versículo 12, que sería prácticamente todo el capítulo 1. Dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios
para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os tribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido entre vosotros. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de la bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y nosotros en Él, y por la gracia de nuestro Dios y el Señor Jesucristo. Bien, hermanos, entonces, al leer este primer capítulo, nos vamos a dar cuenta que el Señor Jesús les está dando una esperanza, perdón, el apóstol Pablo le está dando una esperanza en Cristo, ¿acerca de qué? De que la tribulación, la aflicción que ellos están pasando, no va a ser en vano. Pero no les está dando una instrucción de que ellos deben de tomar venganza o deben tomar justicia en este tiempo. La esperanza que les está dando es que lo que ellos están haciendo va a ser de bien para ellos. Van a ser glorificados con Cristo Jesús. Y Cristo va a ser glorificado en sus santos. Y que aquellos que no han creído en el Evangelio, aquellos que los persiguen, que los hacen pasar por tribulaciones, recibirán exactamente ese mismo castigo. ¿Pero por qué lo van a recibir? ¿Solamente por el hecho de que lo están haciendo a los creyentes? No, el apóstol Pablo les está diciendo por cuanto ellos no creyeron en Cristo Jesús, por cuanto ellos no creyeron en el mensaje, van a sufrir estas mismas tribulaciones que ellos estaban pasando. Entonces, aunque pareciera difícil, este primer propósito que les está dando al escribir la carta es consolarlos, de modo de que ellos vean que nuestro futuro no se queda aquí, sino en el cielo. También, parte de este propósito de consolarlos, no sé si hace 8 días lo platicaba, pero creo que a algunos les ha pasado, por aquí tengo un amigo que ya le pasó, que de repente se despertó y no vio a nadie, ¿no? Y salió a algún lugar, ¿verdad, Isra? Y esa historia es graciosa y creo que a muchos les ha pasado que de repente, una vez que lleva una vida pecaminosa, ¿no? O que no está como bien con el Señor, de repente dice, pues ya el Señor vino el rápido y nos quedamos. Bueno, me quedé. Y en algún momento sí llega a pasar, ¿no? Te despiertas y no hay nada de ruido. Pero para los de Tesalonicenses pasaba algo distinto. Ellos creían que el sufrimiento que estaban llevando era porque ya se habían quedado, que las aflicciones que estaban viviendo eran porque habían creído lo que Pablo había dicho de que el Señor iba a venir como ladrón en la noche y que su regreso era inminente, y que ellos no se dieron cuenta y se quedaron, y por todo lo que estaba viviendo quiere decir que el Señor ya vino y que ellos estaban viviendo esas consecuencias como de no haber creído en el Señor verdaderamente, o pasó por sus mentes, pues realmente no fui llamado por Dios. Entonces, en cierto sentido, empieza a abrir esta carta y a corregir, después de darle una esperanza y de decir, bueno, no se quedaron o no están aquí porque el día del Señor ya haya venido, sino que empieza a aclarar estos puntos en el segundo capítulo. Entonces, y es donde empieza a hablar a corregir las falsas enseñanzas. Capítulo 2, versículos 1 al 15, que es todo el capítulo, empieza claramente. Una vez que les dice, bueno, esa es la esperanza, tengan fe en el Señor, afirmen sus corazones, les dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis
ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, y aquí empieza a instruir nuevamente en qué es o cuándo ocurrirá el día del Señor. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, ¿recuerdan? La primera carta ya estaba hablando acerca del día del Señor, que era necesario que viniera, que el Señor Jesús no nos había abandonado, que iba a venir una segunda ocasión. Entonces les recuerda lo que ya les había dicho en Primera de Tesalonicenses, pero ahora les hace un poco más énfasis en los eventos que deben de ocurrir. Versículo 6 del capítulo 2. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bueno, y después termina con una oración que vamos a ver ahorita en el bosquejo. Y por último, en el capítulo 3 termina siendo una exhortación o una confrontación para los creyentes. Los creyentes que dice, viven una vida desordenada. Son flojos aquellos que dejan de trabajar. Y me gusta la expresión que dice, y que se meten en los asuntos de todos. O sea, son parásitos. Son personas que no trabajan, pero viven de otros y se meten en todos los asuntos. Y bueno, lo vamos a ver ahorita en el bosquejo. Entonces, ¿cómo dividí yo este libro o esta lectura? Justamente como el propósito nos lo da. Si lo puede poner por aquí, Diego. El libro se divide o lo divido en 3 secciones. La primera, hablando del capítulo 1, como una esperanza en medio de la persecución. Y empieza a dar, como es común de una carta en el capítulo 1, versículo 1, una salutación y parte de una acción de gracias. Bueno, por ahí se me fue, pero empieza con el saludo. Capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Empieza a hablar de que Pablo con Silas y Timoteo son los que escriben, y les da el saludo que normalmente da el apóstol Pablo, y termina con este mismo: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Después continúa dando una acción de gracias, de lo que leímos en el versículo 4, acerca de que dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto nuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Es algo que recalca de lo que ya vimos en la primera carta. Y después se explica en el capítulo 1, versículos 4 al 12, da una explicación del por qué el sufrimiento y el reino de Dios. Cómo estas dos partes se relacionan entre la idea de que vendrá un tiempo de aflicción, pero al mismo tiempo lo que es el reino de Dios, lo que están viviendo es parte de estar en el reino de Dios, y que será retribuido a ellos y a los que como ya vimos, los que los persiguen. Y lo que me gusta de esta carta es que siempre en cada capítulo termina dando una acción de gracias, una oración por cada uno de ellos, y en esta sección termina orando por la obra de fe que ellos están realizando. Capítulo 1, versículos 11 al 12, termina hablando termina haciendo una oración por ellos.
Después, el capítulo 2, todo el capítulo 2 explica lo que es el día del Señor y empieza por una exhortación a no dejarse engañar. Capítulo 2, versículo 1 y versículo 2 habla acerca de no dejarle engañar. Después, del versículo 3 al versículo 12, les explica los eventos que deben de ocurrir antes de que el día del Señor se manifieste. Y termina en el versículo 3 al 16 por una oración pidiendo por consuelo y fortaleza, para que no crean que el día del Señor ya ha venido, sino que sí va a venir. Y por último, termina el capítulo 3 hablando de un reto, para los que viven piadosamente, pero es un reto para tratar con aquellos que viven de una manera desordenada, porque les da una serie de instrucciones de qué deben de hacer ellos, que es en el capítulo 3, versículo 6, que les dice que deben de apartarse de esas personas, que deben de apartarse de aquellos que no viven de acuerdo a la doctrina que ya les fue enseñada. Después les da Pablo un ejemplo de cómo debe de ser, y por eso también es una carta pastoral, porque les da un ejemplo de cómo debe ser aquel ministro, aquel siervo que sirve al Señor. Y es algo de lo que veíamos hace 8 días, y aquí lo aclara un poco más. Versículos 7 al 9 del capítulo 3. Me gusta mucho lo que dice: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, hablando respecto al trabajo, respecto a los que no trabajan, a los que viven desordenados. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Y va a explicar qué es este desorden. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Entonces, Pablo no está dando una instrucción de que todos menos los pastores deben de trabajar, todos menos los ministros deben de trabajar. Está diciendo que todos, ¿con tal de qué? De no serles gravosos y ser un ejemplo de cómo deben de vivir una vida ordenada. Aunque el obrero, la palabra dice que el obrero es digno de su salario, y sabemos que los pastores se dedican a velar por nuestras almas. Lo vemos con nuestro hermano Carlos. Si uno tiene necesidad, ¿qué hace nuestro pastor? A la hora que sea, casi siempre contesta, porque en las madrugadas a veces está al pendiente, porque debe de descansar. Pero vemos ejemplos de que los pastores constantemente están ¿qué? Estudiando la palabra, aconsejando, resolviendo problemas personales de algunos hermanos que tienen duda en la fe, discipulando. Y fíjense, tenemos también, gracias a Dios, un buen ejemplo en nuestra iglesia, porque nuestro hermano, además de hacer eso, ¿qué hace? Trabaja para no ser gravoso a la iglesia. En la semana estuve estudiando, estuve leyendo, estuve viendo una predicación de un hermano que empieza a predicar en una iglesia acerca de que la iglesia debe de cuidar por el pastor, y que utiliza un pasaje que a mi consideración mal interpretado, hablando o comparando 2 de Corintios acerca de los diezmos, diciendo que es exactamente lo mismo que el libro de Malaquías, en el sentido de que es un mandamiento y de que deben dar lo mejor para sustentar a los pastores, en un sentido de amor hacia ellos. Y es algo erróneo interpretar de esta manera, porque Pablo les está dando el ejemplo, a diferencia, por ejemplo, de que sí Pablo menciona que él sí recogía las ofrendas y hace una instrucción de que recojan las ofrendas antes de que él vaya, para que no las tenga que estar recogiendo, pero realmente lo utiliza no en el sentido de proveerse para él mismo, porque para él no le es necesario. Él trabajaba y da un ejemplo a los tesalonicenses de que es necesario o es importante trabajar para no ser de tropiezo para los demás hermanos. Y después me gusta también cómo termina el capítulo. Antes de terminar el capítulo, cuando les dice qué hacer con ellos, primero les dice que deben de alejarse, apartarse de los que viven de una vida desordenada, es decir, no compartir con ellos esa misma vida.
sino que les dice después, en el capítulo 3, versículos 13 al 15, por ahí creo que me equivoqué y puse al 5, del 13 al 15 en el inciso D, les dice: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Pero fíjense, me encanta lo que dice el versículo 15: mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Pablo no se olvida que a pesar de que estos creyentes viven de una manera desordenada, siguen siendo creyentes, siguen siendo hermanos que están fallando y que viven una vida desordenada. Para poder continuar con este bosquejo y antes de abordar los temas teológicos y los retos de interpretación, me gustaría poder señalar algo, y algo que creo que es importante aprender de esto. ¿Por qué los hermanos vivían de una forma desordenada? Si en la carta anterior Pablo alababa su forma de ser y los animaba a que cada día fueran mejor en su forma de ser, en su forma de tratarse los unos con los otros, ¿qué ocurrió o qué tuvo que suceder como para que tuvo que enviar una segunda carta y de repente como que los hermanos empezaron a dejar de trabajar? Empezaron a decir: ¿para qué trabajo? Y empezaron a vivir una vida desordenada. ¿Qué idea les podría dar? Sí, Frank. ¿Puede ser? A ver, ¿Carlitos o Olivares? Olivares, a la Olivares. Yo creo que tiene que ver con el tema escatológico. En algún momento yo creo que se confiaron, el Señor viene pronto, entonces ¿para qué nos esforzamos? Y dejaron, empezaron a vivir una vida desordenada, dejar de trabajar. David, lo que dijo Olivares. Efectivamente, la idea da a que estas personas dejaron de trabajar justamente por el mal entendimiento de los asuntos escatológicos. Una puede ser haber pensado: pues Cristo va a venir pronto, ¿para qué trabajo? Y la otra, como dice Frank: ya me quedé, me va a ir mal, de todos modos estoy siendo perseguido, ¿para qué trabajo? Entonces, esta carta trata de corregir una idea incorrecta que los está llevando a un comportamiento incorrecto, a una forma de vivir que no agrada a Dios. El regreso de Cristo debería motivarnos más a llevar una vida piadosa, de buenas obras, como le dice en el versículo 13: no os canséis de hacer el bien. Independientemente de si Cristo viene mañana, dentro de un año, o como veníamos platicando hace ratito en el trayecto de casa para acá, que dicen: bueno, el día y la hora nadie la sabe, pero el año sí, ¿no? Tampoco les da la idea de que empiecen a decir: bueno, vendrá en tal día y en tal año, y por qué esto y por qué el otro. No quiere que interpretemos quién es el hijo del pecado y diga: es este, y ya se viene el tiempo. No le está dando la idea a Pablo de especular acerca de los tiempos finales con estas instrucciones, sino que corrijan su forma de ver, de vivir con lo que es el día del Señor, de que sí vendrá, pero debe estimular a los creyentes a las buenas obras. También nos demuestra esta carta, en un sentido, lo importante que es estudiar la escatología y entenderla, porque si es algo complicado de entender, es algo difícil de interpretar. Como decíamos, ¿quién domina la escatología? Carlitos. Vemos que se defiende con pasajes y te puede explicar, pero el no entender la escatología y dar interpretaciones incorrectas nos puede llevar a vivir una vida como lo estaban haciendo estas personas. Entonces, para abordar y poder continuar e ir finalizando con nuestro estudio, ¿qué temas teológicos podemos encontrar en la carta? Primero, hablando acerca de teología y algunos asuntos que tienen que ver con el ser de Dios.
vemos parte del Ordus Saluti, o el orden de salvación. Capítulo 2, versículos 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos 3 puntos del Ordus Saluti que podemos estudiar en el seminario bíblico. No están en orden, no es que primero sea la elección, después la salvación y la santificación, sino que hay que interpretar un poco o ver este juego de palabras, porque dice que sí, somos escogidos desde el principio para salvación, pero para llegar a la salvación dice mediante la santificación por el Espíritu Santo. Entonces vemos aquí 3 asuntos respecto al orden de salvación, que es la elección, la santificación y la salvación. Otro de los puntos que podemos estudiar principalmente en este libro, como ya hemos visto, la escatología. En este libro vamos a ver un complemento a las instrucciones ya dadas por el apóstol Pablo, y se enfatiza en las implicaciones del regreso de Cristo, dando a conocer los eventos que deben de ocurrir, algo que ya hemos visto. Sobre la cristología, Pablo sigue exaltando la deidad de Cristo, y lo vemos por ejemplo en el versículo 2:14, dice: a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesús. Y muestra también la igualdad que tiene Jesús con el Padre. Capítulo 1, versículo 2. Parte de la salutación que dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, dando a entender que son exactamente iguales en divinidad. Capítulo 3, versículos 16, repite prácticamente lo mismo: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera, el Señor sea con todos vosotros. Versículo 18, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y bueno, en el capítulo 2 nos muestra la obra de nuestro Señor Jesús en el día final. Vemos también la soterología, ahí no es capítulo 5, versículo 9, ahí está mal. Hablando también acerca del capítulo 2, versículo 13 y 14, que bueno, que parte de la salvación está incluida aquí a través de la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, y resalta la Trinidad, que es Dios escogiéndonos, nos habla de la santificación por medio del Espíritu, y para alcanzar la gloria o para estar con el Señor Jesús. Y bueno, por último, hablando de la pneumatología, lo que acabamos de mencionar, el Espíritu Santo es quien obra en el creyente para la santificación. Para finalizar, hermanos, no voy a explicar los retos de interpretación, eso le va a tocar explicar a Carlitos, ¿no es cierto? Eso nos va a tocar poder analizar en el contexto de lo que acabamos de estudiar, y es, como punto número 1, la recompensa y retribución. ¿Cómo deberíamos de interpretar nosotros la recompensa y la retribución? En el sentido de cómo identificar los detalles del tiempo exacto, porque no nos da fechas y nos podría dar a especular qué podría pasar para que eso ocurra. En el capítulo 2 nos habla otros retos de interpretación, asuntos que conciernen al día del Señor, y aquí vamos a ver 2 temas, ¿no? O dos pasajes difíciles de poder interpretar, ¿no? ¿Quién es el que impide que el cuarto punto, el hombre inicuo o hombre de pecado, pues haga todo lo que quiera hacer, ¿no? Esos son como los 4 retos de interpretación más grandes que vamos a ver, pero bueno, si analizamos a la luz de las Escrituras lo que acabamos de explicar, realmente como especular y decir es esto o es eso o hace aquello, no es tan necesario, aunque sí es importante. Lo necesario es entender que la escatología, en una interpretación correcta, nos va a ayudar a vivir
de forma o de una manera piadosa. Y con eso, hermanos, estaríamos concluyendo la segunda carta a los tesalonicenses. ¿Hay alguna duda respecto a lo que hemos visto o algún comentario que quieran hacer? Como siempre. En su perspectiva, sabiendo que hay varias escuelas escatológicas, ¿podrías, en base a primera colocar la perspectiva escatológica de Pablo en una escuela en particular? ¿O sería una mera escatología de Pablo? No, mano. O sea, Pablo sería es que no. Bueno, al menos en la cuestión del milenio no da interpretación respecto a eso. Dice que van a ocurrir una serie de eventos. Probablemente los dispensacionalistas pudieran tomarse de este pasaje, ¿no? Porque está explicando de eventos que deben de ocurrir y, bueno, ellos tienen su rollo con las dispensaciones, ¿no? Pero no creo que Pablo realmente quiera abonar a que va a haber ciertos tiempos o ciertos eventos que van a ocurrir en un tiempo determinado, en ese sentido. Entonces, yo al menos no creo que sea parte de alguna de los pensamientos de la escatología, pero sí nos abona principalmente a las enseñanzas de Jesús, porque al menos creo que lo que Pablo está enseñando tiene que ver mucho con lo que nuestro Señor Jesucristo habló acerca de los tiempos finales o de que el día del Señor iba a venir, y utiliza justamente términos como que vendrá como ladrón por la noche. Al menos eso considero yo. Ya déjenme. David. Sí, yo tengo una duda y es saber si esta parte en donde menciona Pablo en el capítulo 2, que menciona, dice que nadie los engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre del pecado, el hijo de perdición. Yo no entiendo tanto esto, ni utilizo términos que muchas personas de aquí utilizan. Entonces, esto no hace alusión a los eventos locales que decía Jesús cuando le preguntaron qué iba a suceder, y no está también relacionado con lo que mencionaba Daniel, el profeta Daniel, sobre la abominación desoladora. No sé si Carlitos quiera explicar parte de esto, pero justamente, bueno, en un sentido, creo, de lo que pude yo investigar un poco, sí tiene que ver o hace alusión sí a Daniel, y hablando de este hombre de pecado no habla de un demonio o de lo que creemos, ¿no? El Cristo negro o el Papa negro y todas esas ondas medias raras que de repente salen, ¿no? O que al menos yo he escuchado. Sí tiene que ver, por ejemplo, parte con lo que es el libro de Daniel, y si no me recuerdo, creo parte de una profecía de Isaías. Carlitos me va a corregir si no es así, y está hablando en un sentido o haciendo una comparación con aquellos gobernantes romanos también, aquellos hombres que gobernaban y hacían su voluntad, y de cierto modo pues los esclavizaban y los hacían tener o pensar de una forma distinta, y pudiera hacer referencia en un sentido a lo que sí el profeta Daniel ya habló, acerca del comportamiento que va a tener esta persona acerca de cómo manifestarse como hijo de perdición. No sé si Carlitos ahí. Perdón, es que sí, yo pienso que se refiere a eso, porque el versículo 4 dice o sea, el hombre del pecado, el hijo de perdición, no pensando que es Cristo negro, pero dice, se pone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Y si no mal recuerdo lo que hemos estado estudiando, hubo un emperador que hizo eso cuando destruyó el templo de Jerusalén. Entonces, si lo que Pablo está intentando decirle a los hermanos es, no crean que el Señor ha venido todavía, porque es necesario que lo que dijo el profeta Daniel se cumpla primero. Entonces, no sé si esto es a lo que hace alusión Pablo cuando está comentando eso. Al menos en los comentarios que leí, sí algunos apuntan a que sí hace alusión a parte de la explicación que da Daniel e Isaías. Carlitos. Bueno, yo creo que es un pasaje muy complicado. Sí. Creo que es el más complicado de muchos en cuanto a escatología.
Pero si queremos acercarnos lo más posible a una explicación coherente, lo primero sería que esto nace propiamente de lo que el mismo Señor ya ha explicado con respecto al concepto de la dominación desoladora, ¿no? Es muy probable que la referencia a casa del templo en el verso 4 sea una referencia literal a la existencia de ese templo en Jerusalén, aunque hay otras opiniones. Pero yo personalmente creo que sí se trata de la figura del César, quien encarnaba falsamente la imagen de la divinidad, y mucha gente del imperio históricamente vivió engañada, pensando que la figura del César era precisamente la figura de un dios, tanto que algunos se proclamaron a sí mismos divinos, ¿no? Entonces es muy probable que Pablo esté aludiendo a ese evento que precisamente no tardará más de unos 12 años en ocurrir, después de lo que Pablo escribe, y que una vez ocurrida la destrucción de Jerusalén, la destrucción y la profanación del templo, aunado a la gran apostasía que ya estaba en popa, digamos, esto es lo más cercano desde mi punto de vista. Además de que pues no menciona como tal al emperador justamente por la persecución que ya estaban viviendo, ¿no? Entonces dar en esa carta que llegara a un emperador o a un gobernante griego o romano podría ser de peligro aún para Pablo, aún estando en Corinto, ¿no? Aunque también estoy de acuerdo con los hermanos que dicen que esta figura siempre se va a estar replicando en el mundo, ¿no? O sea, la figura de un anticristo es una realidad, y que cuando Cristo venga, tanto el César como cualquier anticristo va a ser juzgado en ese mundo. Mira. Quería nada más comentar un poquito de que, a mi parecer, desde lo que yo reparto históricamente, pienso que tenía una psicología no tan desarrollada, porque él pensaba que ya, o sea, sucediendo eso, iba a venir Cristo. Me pasó eso. Entonces, la tecnología va siendo desarrollada poco a poco, y para él era inminente que si eso sucedía en el templo, pues iba a pasar todas las cosas que tenía, ¿no? Pues creo que tenemos que ver que Pablo tenía todavía la visión judía, escatológica, de la venida de Jesús en cierta forma. Y solamente una pregunta, ¿no? A tu consideración, ¿cuál sería el consejo a las personas que luego se frustran de es que no sé tanta escatología, ¿no? Y, o sea, ¿cuál sería como tu consejo esperanzador para aquellas personas que dicen es que me falta mucho de escatología, no lo sé, bla, bla, bla? O sea, ¿cuáles serían las cosas que tenían que fortalecer escatológicamente a aquellas personas? Obviamente tenemos que ver toda la Biblia, tenemos que entrar en este tema, pero para aquellas personas que quizás no van a profundizar en estos temas y que sí tienen estas bases. Bueno, un consejo para aquellos que no, para todos los que no conocemos a profundidad de escatología. Una, sí es difícil por nuestra propia cuenta leerlo. El Espíritu Santo nos puede iluminar, nos puede ayudar, pero necesariamente nos debemos acercar con hermanos. Primero, que dominen la palabra en lo que hemos visto en cuanto al estudio general. Se me fueron las palabras, hermenéutica, homilética, para que nos den una interpretación basada en la Escritura y no en las corrientes que ya existen. Ahora, yo creo que lo importante, al menos también considerando la segunda de Tesalonicenses, por ejemplo, yo considero que lo que Pablo está anunciando acerca de los eventos que deben de ocurrir no es para que especulen quién debería ser, sino es una esperanza de que no se preocupen, o sea, no se quedaron. Simplemente lo que va a ocurrir, todo lo que les estoy explicando es algo evidente, algo visible, algo que nadie se va a perder, aunque esté dormido se va a despertar con la trompeta, ¿no? En una expresión, ¿no? Pero es una forma de decir, la escatología nos debe de ayudar a nosotros a mirar, como lo vimos hace un momento, a llevar una vida de buenas obras. ¿Por qué? Porque el Señor viene y no nos debe de hallar durmiendo, nos debe de hallar trabajando por el bien de nuestros hermanos. Y por otro punto, si quiere uno profundizar respecto a los puntos, porque tenemos
muchísima curiosidad de quién es el hijo de perdición y no nos sabemos de memoria, por ejemplo, lo que ya nos ha explicado Carlitos respecto a todos los gobernadores de Roma y la destrucción del templo y la gran tribulación y el rapto y el milenio y todos esos asuntos, pues sí sería bueno que para estudiar a profundidad buscar a alguien que nos pueda impartir un curso completo solamente para estudiar a profundidad y llenarnos de ese conocimiento. Pero principalmente es tener la esperanza de que Cristo viene. Eso es lo que nos debe de consolar a nosotros, que Cristo viene pronto. Y eso yo creo que muchos han de decir, llevan 2000 años o más de 2000 años diciendo que viene pronto, tal vez ni me toque a mí, tal vez no. Y como lo dijo Pablo en la primera carta, los que murieron estarán, y los que estaremos también con Cristo en ese momento, en el día que Él venga. Entonces yo creo que eso es lo que podríamos decir, hermanos. ¿Más dudas? ¿Preguntas? Cuando a mí se me ha acercado preguntándome cómo iniciar con esto de escatología, a mí me ha funcionado y he visto que a los hermanos les ha ayudado mucho aconsejarles que no se centren en los pasajes complicados o en los documentos que son complicados como Apocalipsis, Daniel, sino que vayan a pasajes donde hay claridad sobre el asunto. Un ejemplo de ello es escuchar el discurso de Jesús y poco a poco dejar que las cosas vayan cayendo por su propio peso. Hay situaciones o hay más bien enseñanzas que son generales y que son relevantes, como la resurrección de los muertos, el día del juicio, pero hay particularidades como estas que estamos viendo que no son en ese momento tan esenciales y que a su debido tiempo, con la ayuda de Dios, yo estoy convencido que toda persona que tenga hambre por la verdad va a encontrar la verdad. Entonces, si un creyente tiene disposición, sin duda alguna, toda materia es difícil, escatología, soteriología, todas son complicadas, ¿no? En menor o mayor medida. Pero eso es lo que yo podría también abonar. Sí, y también recordemos, esta iglesia es una iglesia joven. La iglesia se fundó después de tres predicaciones en 3 días de reposo. La iglesia al cuarto día de reposo ya estaba fundada y Pablo se tuvo que ir. Y aún así ellos tenían esa hambre que comenta nuestro hermano Carlos. Entonces, empecemos por la lectura de las enseñanzas directas de nuestro Señor Jesús y después, pues el mismo Señor nos ayudará a poder comprender de una manera correcta esto. Nada más recordar que hay una serie muy buena de escatología, es 20 estudios, Sí. Entonces, por ahí también, como el recurso que nos acaba de comentar Carlos Rojas, si alguno también tiene esa necesidad de ver, de escuchar, porque también no se le da la lectura, pues lo mismo, es buscar esos recursos, pero ojo, teniendo en cuenta y mucho cuidado con lo que se nos enseña. Entonces, sería todo, hermanos. Vamos a dar por concluido la carta del día de hoy. Que Dios les bendiga, hermanos.